receptores, entonces, receptores de estiramiento mecánicos. Vamos a seguir viendo porque son parte de toda la integración de cómo la computadora trabaja bajo el proceso de alguien que detecta una información, un cable que le envía al centro analizador información, una respuesta por otro cable y una ejecución de un órgano que recibe órdenes. Entonces, el varoreceptor se activa en subidas y bajadas de presión y el renin-angiotensina-aldosterona se activa en procesos de bajada de presión arterial. Vamos a repetirlo porque son muy importantes. Sin embargo, continuando con el tema, vamos a buscar receptores de otro tipo, ya no mecánicos, ya no de estiramiento. Vamos a ver receptores químicos. Los receptores químicos detectan el oxígeno, la basura, el CO2, y si es que hay basura, se genera acidez, es decir, disminuye el pH. Entonces, los receptores químicos son dos: periféricos, que igual se encuentran en el cuerpo carotídeo y en el cuerpo aórtico, y centrales. Los receptores centrales estarían vinculados a el líquido que le está bañando en la sangre al cerebro y al líquido cefalorraquídeo. Y estos van a tener actores nuevos y actores adicionales. La hormona contra la diuresis o hormona antidiurética, que se encarga de frenar la micción para retener líquido, y el contrario, el péptido arterial natriurético, que se encarga más bien de producir micción para sacar si hay un exceso de líquido. Veamos los periféricos. Se encuentran entonces en el arco aórtico y en el seno carotídeo. Son sensibles a la bajada del combustible oxígeno. Son sensibles al incremento de la basura CO2 y al acúmulo de la basura que va a bajar el pH. Entonces, ¿cómo funciona? Ejemplo, baja el oxígeno, el cable le avisa al centro vasoconstrictor para que el simpático organice mejor la repartición del flujo de sangre. El centro vasoconstrictor, como jefe del simpático, va a cerrar las arteriolas de piel, va a cerrar las arteriolas de órganos que no son prioritarios y va a abrir las arteriolas de órganos prioritarios para tratar de garantizar que en esta circunstancia que el cuerpo revela bajo oxígeno, cerebro, corazón, que son los órganos vitales, reciban más sangre. Estos quimioreceptores periféricos tienen la misma función que los quimioreceptores centrales. Los quimioreceptores centrales son vecinos a la computadora del tallo cerebral. Son más sensibles a la basura, menos sensibles al combustible. Es decir, más sensibles al oxígeno y al pH, a sus cambios, y menos sensibles al oxígeno. Ejemplo, deja de haber un flujo correcto de sangre al cerebro. Aumenta la basura y disminuye el pH. ¿Esto a qué me lleva? A que trabaje más el simpático, vasoconstricción y el mismo concepto, redistribución de flujo. La sangre se va a priorizar hacia los tejidos vitales, en este caso cerebro, y se va a minimizar su cantidad en tejidos no vitales como piel. Un ejemplo que se asocia a este fenómeno se llama la reacción de Cushing. Cushing, ¿qué es lo que nos revela? Hace un experimento en el que se da cuenta que si sube la presión dentro del cerebro, aquí dentro del cerebro hay un líquido propio que es el líquido cefalorraquídeo. Si hay hipertensión en el líquido cefalorraquídeo, eso se llama aumento de la presión craneal. Ese aumento de la presión craneal, ¿a qué nos lleva? A que se active el simpático para tratar de descongestionar este flujo. Cuando cae la cantidad de líquido, cuando cae la volemia,
también se va a activar entonces la hormona contra la micción. Esta tiene dos nombres: hormona antidiurética, que se abrevia como ADH, o vasopresina. Decir vasopresina o ADH es lo mismo. Esta hormona antidiurética es parte del equipo de hormonas de la hipófisis, pero con una señalización específica. Es parte de la hipófisis que se vincula al hipotálamo, por lo tanto esta se llama neurohipófisis. Cuando se libera tiene dos tipos de acciones, dos tipos de receptores. El receptor de vasopresina 1 o B1 y el receptor de vasopresina 2 o B2. El de vasopresina 1 vasoconstriñe, cierra los vasos sanguíneos, aumentando la resistencia periférica. Y el 2 está en el riñón, en los túbulos colectores, para decirles: retengan agua, no orinen. Hay circunstancias de hipovolemia, de baja de volumen, por favor, no pierdan el líquido en la micción. Ahora vamos a ver receptores diferentes. Hemos visto en la mayor parte de casos qué pasa si baja el volumen, pero ahora vamos a ver qué pasa si sube el volumen. Entonces a estos receptores de subida de volumen les vamos a llamar receptores de baja presión. Estos receptores trabajan con distensión. Ejemplo: si yo tengo mucho líquido porque el corazón no está bombeando hacia adelante, se estira la aurícula. ¿Qué hace la aurícula? Va por medio del reflejo de Bainbridge incrementar la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para darle más latido al corazón y tratar de descongestionar el corazón, que por vecino le suele congestionar al pulmón. Veamos los receptores de baja presión. Ahora que ya conocemos más actores, veamos cómo funcionan. Son 4. Se encuentran generalmente los más importantes en venas, aurículas y arterias pulmonares. Si hay exceso de volumen, necesitamos activar mecanismos para orinar ese exceso de volumen. Es decir, orinar sodio y que le persigue el agua. El primer mecanismo: distensión de la aurícula. Péptido natriurético auricular. Su receptor se llama NPR1. ¿Y qué es lo que hace? Dos efectos. Vasodilata la arteriola renal para aumentar el flujo al riñón y aumentar la diuresis. Y vasodilata los vasos sanguíneos. Cuando las aurículas se estiran, por eso se llama péptido natriurético auricular, libera este péptido para vasodilatar, mejorando la diuresis y expulsando más sodio y agua. Si tengo más líquido, ¿qué debe pasarle a la antidiurética? Debe disminuir. Menos antidiurética, más salida de orina del cuerpo. Si tengo más líquido, ¿qué debe pasar en el riñón? En sus receptores de presión baja. Abrir la tubería que da acceso a la sangre que va a ir a filtrarse para producir la orina. Entonces, si tengo mucho líquido, se abre la tubería renal para aumentar la diuresis. Y por último, como vimos, el reflejo de Bainbridge, el concepto es: se estira la aurícula, tengo que aumentar la frecuencia cardíaca para sacar el exceso de sangre. Esos son receptores para sacar el exceso de sangre. ¿Preguntas? Es importantísimo el eje renina, angiotensina, aldosterona y el sistema simpático. Veámoslo de nuevo. Ya lo hemos visto esto en el sistema nervioso autónomo, pero repasemos. Si cae la presión, ¿quién se da cuenta? Los receptores de presión de aorta y carótida. Le avisan al centro vasomotor por medio del núcleo del tracto sanitario para que se activen dos centros en la computadora.
el centro vasoconstrictor y el centro acelerador. ¿Y qué hacen ellos? Eferencia el sistema simpático. ¿Y la eferencia dónde va? Venas. Alfa 1, exprimo la vena, vacío la vena, incremento el retorno venoso. Eferencia, beta 1, corazón, más fuerza, incremento el volumen. Eferencia, corazón, nódulo sinusal, más potenciales de acción, más latidos cardíacos. Entonces, si aumento la frecuencia y aumento el volumen, aumenta el gasto cardíaco. Eferencia, alfa 1 en la arteriola, cierro la tubería, aumento la resistencia al flujo, subo la presión arterial. Si aumento la resistencia periférica y el gasto cardíaco por resistencia periférica, presión arterial. El parasimpático solo se activa en caso de que caiga la presión. Si baja la presión, el parasimpático solo trabaja en el nódulo sinusal a través de la eferencia del vago para bajar la frecuencia y bajar el gasto cardíaco. El simpático es el protagonista para salvarnos la vida en una hemorragia, en una hipotensión, en una baja de volumen. Por acá el reflejo o arco reflejo hormonal. El receptor de presión se encuentra en la arteriola aferente o de entrada del riñón. Baja el flujo al riñón y las células yuxtaglomerulares liberan de su interior renina. La renina es la tijera que va a recortar el angiotensinógeno en angiotensina 1. Luego la enzima convertidora convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 va a la glándula suprarrenal a hacer que secrete aldosterona. ¿Cuál es la tarea de la aldosterona? Retener sodio, que le persiga agua y aumentar la volemia. Y aquí entran en comunión, en conjunto, aumentando el volumen de sangre para mejorar la volemia y el retorno venoso. Estos son los mecanismos que los vemos de nuevo, ya lo habíamos visto en el sistema nervioso autónomo, para reflejar cómo se regula la presión arterial. Veamos de nuevo el eje renina-angiotensina. Es importantísimo esto. Renina recorta el producto hepático angiotensinógeno y le convierte en angiotensina 1. La enzima convertidora le recorta angiotensina 2 y esta es la sustancia fisiológica. ¿Hay otras angiotensinas? Sí, pero hoy esta es la que se tiene con roles fisiológicos específicos para recuperar la presión arterial y la volemia. De nuevo, cae la presión arterial, el riñón se da cuenta, libera renina. El hígado tiene la producción de angiotensinógeno y la renina le recorta. Se convierte en angiotensina 1, que circulando por el pulmón es sometida al recorte de la enzima convertidora en angiotensina 2. Recuerden que entonces la importante es la número 2. ¿Qué hace la 2? Trabaja en la capa glomerulosa de las suprarrenales y libera aldosterona. ¿Qué hace la 2? Va al endotelio, al receptor de angiotensina 2 tipo 1, que es GQ, libera calcio en el endotelio, aumenta la resistencia periférica, sube la presión arterial. ¿Qué hace la aldosterona? Retiene sodio, le persigue el agua, sube la presión arterial. Esta es la fábrica de renina, es la célula yuxtaglomerular. ¿Cuáles son los estímulos para que se libere el renina? El estiramiento mecánico, la caída de la presión arterial, el receptor beta 1, la carga de sal en el filtrado glomerular, y todos vía AMP cíclico terminan liberando del gránulo a la prorenina, que en la sangre se convierte en renina. Entonces, esta es la fábrica de renina, la célula yuxtaglomerular. Otra vez, ¿cuándo se activa la fábrica de renina? Hipotensión o hipovolemia, baja el flujo renal y entonces la arteriola aferente detecta el cambio de presión y libera renina.
La carga le sale en el filtrado, libera renina. Esta tijera sobre el angiotensinógeno le convierte en angiotensina 1. La enzima convertidora le convierte en angiotensina 2. Y las tareas de la angiotensina 2 es subir la presión arterial, la angiotensina 2, liberar aldosterona. Y con eso recupero el mecanismo desencadenante, caída de presión o caída de volumen. No se olvide que el receptor con el que trabajamos es el 1, porque la angiotensina 2 tiene también un receptor 2 que vasodilata. Y que estamos necesitándole ahorita, que es GQ, calcio para el endotelio, es la angiotensina 1. Otra vez, entonces, el eje se dispara porque no hay sal en el filtrado del riñón, bajó el volumen, bajó la presión, aumentó la actividad simpática beta 1, aumentaron las prostaglandinas. Libero renina y con la tijera le recorto al angiotensinógeno y le convierto en angiotensina 1, que es inútil, que es inactiva. Sobre esta tiene que venir la enzima convertidora y generar angiotensina 2. ¿Qué hace la angiotensina 2? Libera aldosterona, retengo sodio y agua, mejoro la volemia. ¿Qué hace la angiotensina 2? Subo la resistencia periférica, subo la presión arterial. Y otra vez, ¿en qué terminé? Rescatando y neutralizando todo lo que desencadenó la liberación de renina. Otra vez, el glánulo de la célula yuxtaglomerular tiene prorenina y cuando llega el estímulo entre los variados que vimos, hipotensión, libera renina. Va a recortar el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 por la enzima convertidora se convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2 va al receptor 1 de angiotensina 2 y sube la presión arterial y sube la retención de sodio. Por favor, he repetido tantas veces porque esto es importante en la medicina. Todos los días veo a un paciente con presión arterial y debo regresar a ver acá para ver qué fármaco le voy a dar. Todos los días veo a un paciente que por su mal estilo de vida tiene sobrepeso, come mucha sal, típico en Ecuador. La probabilidad de yo ver un paciente hipertenso de 10 personas sobre los 40 años es 3 son hipertensas. Y sobre los 65 años, 6 de 10 son hipertensas. ¿Qué me toca estar haciendo a mí? Todos los días leyendo y leyendo y leyendo, buscando artículos a ver si aparece algo nuevo, si aparece alguna solución nueva, porque este es el mecanismo que se daña para que una persona se haga hipertensa. Preguntas. Ok, nos vamos a meter en un capítulo interesante. Algo que ya teníamos idea, pero le vamos a meter a profundidad. Vamos a meter en la microcirculación, es decir, en los capilares. Aquí está el ejemplo en este recurso multimedia de cuál es la tarea del capilar. Si te digo, dime qué hace el capilar, resumen tus palabras. Un canal para ¿la qué? Nicolás. No, canal no es. No, el capilar tiene que trabajar en conjunto. ¿Qué hace el capilar? Ya veo por dónde dices canal. Ok, la tubería está ahí. Okay. ¿Para qué sirve el capilar? Para el CO2 con oxígeno. Mejórale un poquito, Julieta, ¿qué más decimos? Van bien, mejórale un poquito. Pero ¿qué tipo de ideas? No me digas CO2 y CO2, trata de morir de tratar así. Nutrientes versus el Camilo, deja nutrientes y se lleva
Se llama la basura. Basura. Entonces nosotros tenemos que ver aquí esta tubería, ya sea lo que decía Escanal, cómo intercambia con el tejido la capacidad de llenarle de energía y de llevarse la basura. Pues ahora vamos a meternos aquí. ¿Qué fuerzas hacen que se queden los nutrientes? Números matemáticos. ¿Y qué fuerzas hacen que del tejido yo le devuelva a la sangre basura? Vamos a hacer cálculos matemáticos para entender cómo funciona. Y vamos a meterle un actor nuevo. ¿Qué pasa si se os sobra líquido aquí? Vamos a tener que meter un nuevo actor, una nueva tubería, voy a tomar tu palabra, un nuevo canal para rescatar el líquido. Cuando los nutrientes se pasan de aquí a acá, utilizan difusión simple. Eso quiere decir, Camila, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el motor de la difusión simple? ¿Cuál es el motor de la difusión simple? Correcto. Entonces, yo aquí estoy cargado de nutrientes y dejo aquí donde no hay, dejo el nutriente. Y la célula que dice el tejido, yo estoy cargado de basura, paso a favor. Y además tendremos que meterle a un concepto que ya lo habíamos visto. ¿Cuál es la tarea del capilar? Si yo pongo en tuberías y en tamaño, tengo una sola aorta, una gran tubería, pero tengo miles de capilares que si yo les pongo a uno al lado de otro, puedo llenar una cancha de fútbol. El capilar es tan pequeño, pero tan grande a su vez en superficie, que permite ejecutar grandes tareas de intercambio. Entonces, el capilar viene con los nutrientes en su extremo arterial y debe llevarse la basura en su extremo venoso. Aquí, en estas tuberías, es donde se va a dar el intercambio. Clave en el extremo arteriolar, que viene la meta arteriola y el esfínter. Aquí esto se abre o se cierra de acuerdo a necesidad. Por ejemplo, el músculo requiere más combustible. ¿Qué hago? Abro el capilar. El tejido está de vacaciones, está de reposo. Cierro el capilar y me llevo esa sangre a donde sí la necesito. Entonces, el libro pone una palabra que a mí me gusta tomar. Le dice, aquí es como que fuera un interruptor. ¿Qué pasa acá? Las vénulas se van uniendo para formarse venas. Lo contrario, aquí las arterias se hacen más pequeñas, arteriolas más pequeñas, y acá vénulas, venas se hacen más grandes. ¿Cuál es el actor que vamos a tener que involucrar ahora? A los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos se van a llevar todo el exceso de líquido y proteínas que se me haya escapado en este juego de fuerzas. Resumamos. La arteriola se convierte en metaarteriola y va a dejar nutrientes en el extremo inicial. ¿De qué depende de que yo le meta sangre a ese capilar? De que le abra la tubería. Hoy vamos a ver todas las sustancias que abren o todas las sustancias que cierran la tubería. El que se aprende esas sustancias ya puede ser cardiólogo, porque todas estas sustancias que abren o cierran son influidas por fármacos. En el otro extremo me llevo la basura y se van constituyendo vénulas, vasos más grandes, venas. Entonces, este es el que decide cuánta sangre va a circular por este trayecto. Repito, la palabra que pone el libro es interruptor. Aquí está toda la cardiología. ¿Cómo cierro el interruptor? ¿Cómo cierro la llave? Fíjense el mecanismo en el que varias sustancias van a terminar ejecutando su tarea. Neurotransmisores, hormonas y sustancias que se fabrican ahí y trabajan ahí mismo. El simpático
sea adrenalina o noradrenalina, del endotelio de la piel, de las vísceras y el riñón, estimula el alfa 1, cierra la llave. La angiotensina 2, el receptor 1 de angiotensina 2, cierra la llave. La antidiurético vasopresina, en su receptor 1, cierra la llave. La endotelina, fabricada en la propia pared del endotelio, trabaja localmente, eso se llama parácrino. Cierra la llave con el mismo mecanismo. Uno nuevo, también parácrino, adenosina con el receptor de adenosina 3, cierra la llave. Y el metabolismo energético, las purinas, el ATP, receptor purinérgico, cierra la llave. Entonces el cardiólogo, el intensivista dice, con esto subo la presión arterial, con esto organizo la repartición de flujo, priorizando el cerebro y el corazón y quitándole a la piel. En otro escenario el cardiólogo dice, no, yo lo que quiero es que se aumente el flujo. Y entonces, el mismo concepto. Neurotransmisores, hormonas y sustancias locales o parácrinas. La adrenalina liberada de la glándula suprarrenal en el músculo esquelético para el ejercicio abre la llave. Y si es beta, AMP cíclico. La erección del parasimpático. ¿Se acuerdan? Decíamos, siempre trabajan en contra, excepto en la actividad sexual en que el simpático eyacula y el parasimpático hace la erección. ¿Cómo hace la erección? Abriendo la llave, llenando los cuerpos cavernosos con el receptor muscarínico 3, liberando óxido nítrico. ¿El óxido nítrico qué es? Vasodilatador. El colinérgico simpático, la piel de gallina, glándulas sudoríparas, muscarínico, óxido nítrico. La sustancia de la alergia fabricada por el propio cuerpo, la histamina, receptor de histamina 2, AMP cíclico. El péptido intestinal vasoactivo parácrino, AMP cíclico. El que acabamos de conocer en el estiramiento, el péptido que hace orinar por el estiramiento auricular, el péptido natriurético auricular, receptor NPR1, vía GMP cíclico, abre la llave. En la balanza, el equilibrio contra la endotelina, el óxido nítrico, abro la llave. La bradicinina, parácrino, óxido nítrico, abro la llave. Cuando yo entiendo estas dos tablas, ya sé cómo se produjo la enfermedad. Cuando yo entiendo estas dos tablas, ya sé cómo resuelvo la enfermedad. Busco un fármaco que remedie estas sustancias o que bloquee estas sustancias y está resuelto el cuadro, la enfermedad. Vamos al intercambio. Todo lo que es liposoluble por gradiente de concentración va a atravesar la bicapa lipídica. Todo lo que es hidrosoluble tiene que meterse por los espacios, por las rendijas intracelulares. Ejemplo, agua, iones, glucosa y aminoácidos. La regla para mover agua es ósmosis. Y entonces, yo puedo meter agua por dos presiones. La que le empuja, generada desde el ventrículo izquierdo, se llama hidrostática. Y la que retiene agua, ¿se acuerdan de la sopa salada? Yo tenía que equilibrarle con agua basado en una característica del soluto. Va a ser la ósmosis. Estas dos reglas, la presión que nació en el ventrículo y la retención de la sopa salada, son las que deciden qué fuerzas empujan o retienen para el intercambio capilar. Esas fuerzas del intercambio capilar se llaman fuerzas de Starling. Las proteínas no atraviesan el espacio intercelular. Por su alto peso molecular, se quedan atrapadas en el endotelio.
Evidentemente, si se acuerdan, tenemos varios tipos de endotelio, de acuerdo al tipo de uniones que tienen entre ellas. En el cerebro es continuo, es bien difícil entrar. El intestino tiene muchos huecos, es más fácil penetrar, pero el mejor para penetrar es el hígado, donde con estos huecos se les llama capilares sinusoides. Si tuviera que pasar una proteína, se mete en esta vesícula para pasar de este lado al otro. No se olvide, ¿qué es la ósmosis? Defíneme, mi Jeremías, ósmosis. Movimiento de agua, pero con una característica. El soluto tiene que ser osmóticamente activo. Si el soluto no es osmóticamente activo, no hay ósmosis. Si no hay sopa salada, no hay ósmosis. Yo puedo determinar quién es osmóticamente activo y me acuerdo y vuelvo al coeficiente de reflexión. Entonces, si es 0, no ejecuta ósmosis. Ejemplo, la urea. Si es 1, ejecuta ósmosis. Ejemplo, la albúmina. La albúmina ejecuta ósmosis, ejecuta movimiento de agua con capacidad de atraer líquido. A esto nosotros le llamábamos la sopa salada. ¿Y cómo se calcula la sopa salada? ¿Cuál era? Pregunta de examen fue, ¿con qué fórmula calculo si hay sopa salada o no hay sopa salada? Hoffman. Van Hoff. Para determinar si me salgo hacia el capilar o no, entonces el cálculo matemático es con la ecuación de Starling. Vamos viendo esto paso a paso. Decía que tiene que haber fuerzas hidráulicas, hidrostáticas de líquido y fuerzas oncóticas o de ósmosis. Yo hago este cálculo y voy a definir si pasas o no pasas. Este que está aquí es una constante para que cada tejido te diga es más fácil o más difícil pasar en ese capilar. Si yo hago toda esta ecuación, voy a calcular J. ¿Hace qué tiempos estudiamos J? ¿Qué es J? El flujo neto. Hace estudiamos J. Parece que fue hace tanto tiempo que comenzamos a estudiar J. Pues J, ¿qué es? Movimiento de líquido, el flujo neto. K, característica del tejido. Unos tienen más K que otros tejidos. K, ¿quién tiene más K? El hígado. ¿Quién tiene menos K? El cerebro. Presión hidrostática capilar, ¿de dónde viene? La presión de empuje del ventrículo izquierdo. Presión hidrostática del intersticio. Dice, tú tienes aquí un vaso de agua lleno y le quieres poner agua, ¿qué va a pasar? Rechazo que entre más agua, no hay a dónde. Entonces esa presión es negativa y si el espacio ya está lleno, yo ya no puedo recibir líquido. Entonces, la capilar quiere dejar, la intersticial dice aquí no entran, yo ya estoy aquí, no hay más líquido para que entre aquí. Y tengo dos oncóticas. Una de las proteínas metidas en el endotelio, generalmente albúmina, reteniendo el líquido hacia la tubería. Y otra, proteínas en el tejido, reteniendo líquido hacia el tejido. Ahí está el escenario. Unas proteínas para el extremo arterial y otras proteínas para el extremo venoso. El valor numérico es una referencia, porque esto es variable. Pero el concepto es lo importante. ¿Qué tiene que pasar en el extremo arterial? Tiene que haber salida de líquido, porque estoy dejando cosas. ¿Qué tiene que haber en el extremo de la derecha venoso? Retención y absorción de líquido, porque me estoy llevando la basura. Entonces,
Las flechas indican la dirección del flujo. El ventrículo izquierdo le da a la aorta, ¿cuánta presión quiere medir? 140, ¿no sabe? 140. Sería enfermedad. Estamos en fisiología. Katia. 120, 80, ¿cierto? Entonces, desde 120, 80 va perdiendo presión, va perdiendo presión, va perdiendo presión. Porque se va ramificando, porque la resistencia periférica a la tubería, ser más pequeña, va disminuyendo y, pongamos en este capilar, entra con 30. ¿30 hacia dónde? Hacia el tejido. El líquido que está en el tejido dice, ya estamos llenos, aquí ya no entra nada. Tal es así la propiedad de la física que esta es negativa, -1. Esto es 30 de líquido a favor, -1. ¿Qué dice? 29 a favor de dejar. Pero tienen que entrar en juego las presiones osmóticas de las proteínas. La albúmina en el capilar, ¿qué hace? Retiene agua hacia sí. ¿Qué pasa si no le retiene? Se convertiría en la sopa salada. Entonces dice, yo tengo que retener el agua aquí. Y las proteínas que están aquí, dicen, no, yo no quiero convertirme en sopa salada. Yo voy a retener aquí. Entonces las proteínas es -26 para allá más 3. Voy a tener -23 impidiendo el flujo. Si hago el cálculo, tengo en total +6. 6 a favor de empujar en el extremo arterial para dejar los nutrientes. ¿Qué pasa acá? El +30 tiene que ir bajando. En el ventrículo izquierdo yo estaba en 120-80. ¿En cuánto termino en la aurícula derecha? ¿En cuánto termina Chile? ¿En cuánto termina en la aurícula derecha? El ventrículo izquierdo le da a la aorta 120-80. En la aurícula derecha, ¿en cuánto termina? Diego. 120-80 sale del ventrículo. ¿En cuánto termina en la aurícula derecha? ¿Quién le ayuda? De 20 a 15. En la aurícula derecha. 2 y 5. 0 a 2. Lo más pequeño, 0 a 0. Okay. Tiene que haber lo menos posible porque si no, no habría gradiente. Si fuera alto, yo no podría ir hacia adelante. Me estás dando el valor del ventrículo derecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el extremo venoso? Se pierde presión hacia adelante. Entonces, de +30 cae a +25. Y cuando salga por la vénula, va a salir en +10. Va perdiendo presión. Claro, pierde presión porque va dejando líquido. El extremo venoso entonces tiene +25. Y aparece un fenómeno curioso. Fui dejando agua, pero las proteínas se están concentrando. Se está haciendo una sopa más salada. De -26 las proteínas concentradas, aumenta a -32 porque hay menos agua y hay más proteínas. No cambian las presiones de proteínas del intersticio ni del líquido intersticial. Hago el cálculo y me da -5. ¿Qué quiere decir? Me llevo líquido. Entonces, las fuerzas de Starling en el extremo arterial dejan líquido. Las fuerzas de Starling en el extremo venoso se llevan líquido. Este es el capilar visto de forma matemática. Entonces, la presión hidrostática capilar viene de la arteria y a la salida de la vena. Disminuye a lo largo del trayecto capilar porque dejó líquido.
La presión hidrostática intersticial prácticamente nula o ligeramente negativa. No puedo meter más líquido en el compartimento que ya está lleno. La presión oncótica capilar, calculada por Van Gogh, está determinada por cuántas proteínas hay en la sangre. Y la presión oncótica, las proteínas en el tejido, como es poca, es bastante baja. ¿Qué pasa si se me escapa líquido? ¿Cuál era el nuevo actor que necesitábamos invitar? Al flujo linfático. Si una persona va sentada de aquí a Atacames 6 horas, ¿qué le va a pasar si ya las venas han envejecido y tiene su edad? La abuelita, ¿qué le va a pasar? Va sentada, tranquilita, y se va a Atacames 6 horas sentada. Cuando ella llega ya, ¿qué va a pasar con sus pies? ¿Por qué? Porque las venas y los linfáticos mecánicamente estuvieron comprimidos por las 6 horas de estar sentado. Entonces, ¿cuál es la fisiología normal? Que este exceso de líquido, cuando la abuelita se pare y comience a caminar, sea llevado por el flujo linfático. ¿Cuál es la tarea del flujo linfático? Llevarse el exceso de líquido, llevarse por si acaso se me escapó una proteína y devolverlo al sistema venoso. ¿Qué es la K? La conductancia hidráulica. Yo voy a tener más K en este factor matemático si estoy en el riñón y menos K si estoy en el cerebro. ¿Qué quiere decir? La fisiología de cada tejido, la unión entre capilares, cómo está determinada. El extremo arterial en rojo deja líquido, el extremo venoso en azul se lleva líquido. Vamos con la linfa entonces. Antes nos habíamos abstraído de colocarle esta tubería verde. Esta tubería verde se mueve con los músculos. Cuando una persona tiene tendencia a retener líquidos por varices o alteración del linfático, ¿qué necesitamos que haga? Que fortalezca la pantorrilla, que se mueva. Entonces, cuando caminas, se mueve el flujo. El flujo entra, el líquido entra en los capilares, como cuando uno entra en las puertas abatibles. ¿Cuáles son las puertas abatibles? Empujas y se cierra solo. Empujas y se cierra solo. El líquido entra por la válvula que tiene aquí, es de una sola dirección. Entra el líquido y se cierra. Entra el líquido y se cierra. Tiene una capa pequeña muscular. La mayor cantidad de movimiento de linfa es el músculo que le rodea apretándole al linfático. ¿Qué es lo que va a llevarse? Las proteínas y el líquido que se escaparon en la filtración. ¿Y dónde lo van a drenar? En la vena cava. Van circulando igual que las venas, igual que las arterias. Es un mapa de autopistas propias. Y terminan y donan y devuelven, más que donan, devuelven en el líquido venoso y vuelven ese líquido y esas proteínas a ser parte del sistema circulatorio. Claro, la función no solo es esa. Su nombre viene porque aquí circulan los linfocitos. En esta autopista, en este mapa, como que fuera un mapa de la ciudad, en este predominan los linfocitos y está en todas partes y con estaciones repartidas en todo el cuerpo que se llaman ganglios linfáticos. El ganglio linfático es un ejército específico para cada región anatómica del cuerpo. Yo tengo ahí dormidos a los linfocitos. Se mete alguna bacteria, algún germen, el primero en atacar será ese cuartel del ganglio linfático para tratar de contener el proceso. Por eso es que cuando alguien tiene alguna enfermedad, hay ciertas enfermedades que incrementan el tamaño de los ganglios. Cuando uno tiene un ganglio no es mala noticia, quiere decir que los linfocitos están peleando. Hay que ir a buscar dónde está la infección, dónde está el ataque. Y esto para ilustrarles el proceso de la linfa. Aquí
un poco para cultura general suya, porque mezcla enfermedad. ¿Qué pasa si se alteran las fuerzas? Se retiene líquido en las piernas y se forma edema. Edema es patología. Causas para edema: mucha presión capilar, dilatación de arterias, constricción de venas, aumento de la presión venosa, falla cardíaca, expansión del volumen de líquido extracelular. Poca presión oncótica, no hay proteínas, disminución de concentración de las proteínas, el hígado no sintetiza proteínas, no hay materia prima para las proteínas, estoy en desnutrición, o el riñón está tan enfermo que orina proteínas. Alta conductancia hidráulica, quemaduras o inflamación. Y esto que es muy común, el linfa no funciona. ¿En qué trabaja, señor, que se le están hinchando las piernas? Verás, dirijo el tránsito y estoy parado 8 horas. Por más ejercicio que haga, ese señor va a desarrollar varices, va a desarrollar edema, porque la gravedad va a impedir que la linfa circule normalmente. Que te operen y ya no tengas ganglios linfáticos, o que los ganglios linfáticos se llenen de basura o parásitos. Ok, preguntas. La linfa funciona como unas autopistas, por decirlo así, secundarias en una persona que está sana. ¿Qué tiene que llevar esa autopista? Es el trayecto específico, es el carril exclusivo de linfocitos, ciertos componentes de grasa, proteínas que se escaparon a los tejidos y el líquido que se escapó a los tejidos. Es una vía exclusiva para eso. Y una persona sana que no tiene problemas de esto, siempre va a tener aunque sea un poco de filtración a la linfa. Siempre va a tener, claro que sí. Entonces, la linfa necesita estar moviéndose. El líquido linfático, que es como un líquido lechoso, por eso se nos pinta como amarillo verde, tiene que estar en movimiento permanente para que los linfocitos puedan ejecutar su función. Y además, para tratar de que por ahí vayan todas las grasas que es difícil meterlas por las venas y las arterias. ¿Y los ganglios linfáticos es una patología o No, los ganglios linfáticos son un cuartel para que tú tengas mecanismo de defensa. Si una persona tiene un ataque de un virus respiratorio, los nódulos linfáticos del cuello van a despertar a sus linfocitos y van a crecer y van a traer más linfocitos y se van a inflamar como parte de la enfermedad, pero te están diciendo a ti, nos estamos defendiendo. ¿Cuál es el susto que tiene una persona cuando tiene un nódulo linfático? Cuando el nódulo linfático no vuelve a su tamaño en un mes, hay que ir a estudiar por qué no volvió a su tamaño en un mes. Y dices, no, pucha, parece que perdimos la infección y este cuartel no pudo resolver el problema. O cuando te encuentras un nódulo linfático y eres una persona anciana con factores de riesgo, un nódulo linfático es sitio de metástasis, es decir, donde un tumor se está esparciendo al cuerpo. Por eso la gente cuando oye nódulos linfáticos se asusta, cuando en realidad hay que entender bien el contexto. Un niño va a tener ganglios porque tiene ataques virales a cada rato. Una persona con enfermedades de transmisión sexual, por no tener relaciones seguras, va a tener ganglios en toda la región inguinal. Pero ¿cuál es el detalle? Si yo gano la infección, en 30 días el ganglio vuelve a su normalidad. Cuando no gano la infección, ahí es cuando me preocupo y digo, chuta, este ganglio me está revelando que estoy perdiendo la infección. Gran dato del ganglio, pero ahora tengo que ir a ver por qué perdió la infección. ¿Preguntas? Inflamación o infección. Más en una persona con factores de riesgo, anciano, un ganglio que está más de 30 días, hay que pensar que es una metástasis, cáncer.
Ok, vamos con el siguiente tema. Ya estamos saliéndonos del cardiovascular, ya estamos terminando el cardiovascular. Y entonces, ahora vamos a ver la circulación de órganos en especial para aplicar todas las reglas que aprendimos. Las circulaciones especiales nos van a decir que hay órganos más protagonistas que otros recibiendo la sangre. Yo les preguntaba, no me acuerdo si ustedes o en qué paralelo, pero les decía, ¿cuál es el tejido que recibe más sangre? ¿Ustedes eran? ¿No esta pregunta? Sí. ¿Cuál es el tejido que recibe más sangre? El pulmón, 100%. ¿Por qué tengo que darle tanta cantidad? Para que pueda haber el intercambio O2-CO2. ¿Cuál es el menos protagonista? La piel. Las coronarias. ¿Por qué las coronarias? No es que sean menos protagonistas, sino que solo un tubo en relación masa corporal. Esto es bastantísimo, porque solo estoy poniendo un tubo. Comparen una coronaria con la piel de todo el cuerpo. Músculo para el ejercicio, gastrointestinal para la digestión, renal, el cuarto del flujo del ventrículo izquierdo. ¿Para qué? Para poder filtrar. Entonces, ¿cuál es la tarea de la circulación? En base a las arteriolas, en base a las resistencias, responder las demandas de cada tejido. La base, la regla inicial es responder a la necesidad de energía. Mientras más energía requieres, ejemplo, ejercicio del músculo, más sangre te voy a dar. Oye, pero si el músculo se lleva la sangre, ¿a quién le quito? La primera víctima es la piel. Entonces, yo debo ser eficiente en qué tejido voy a priorizar en cada momento de la fisiología. Para controlar cuánta sangre te doy, utilizo control local del propio tejido, intrínseco, dentro del tejido. O utilizo mecanismos externos para abrir o cerrar la llave. Mecanismos neurales, neurotransmisores, o mecanismos hormonales. Ejemplo, el simpático sobre el músculo lisovascular. Alfa 1 cierra, beta 2 abre. Ejemplo, sustancias liberadas en tejidos vecinos o en el tejido propio. Histamina abre, radicinina abre, prostaglandina abre. Cuando hablamos de control local, no solo hay que pensar en la energía que entrego, sino también en la basura que me llega. Mecanismos, vamos para el control local. Primer grupo, control local del flujo sanguíneo. La primera estrategia para regular el flujo es de acuerdo a la necesidad de energía o de oxígeno. El sensor de oxígeno está aquí, en el músculo. Entonces, si baja el oxígeno, se abre. Si baja el oxígeno, se abre. Si sube el oxígeno, dice, oye, aquí ya está bien este tejido. Ciérrate para mandarle al siguiente parte. Aquí está bien. Ciérrate y vamos a otra parte. Entonces, el primer sensor es oxígeno en la capa del esfínter. Y como esto es propio sobre lo que poníamos el nombre interruptor, a él se le llama autorregulación. Y lo que busca es garantizar que el flujo y la presión se mantengan de acuerdo a la necesidad fisiológica de cada tejido. Para eso, para este control local o autorregulación, tenemos mecanismos. El primero se llama hiperemia activa. El músculo requiere más oxígeno porque está haciendo ejercicio, la tubería permanece abierta. Hiperemia activa es
responder a la necesidad de combustible del tejido. Hiperemia reactiva. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Por alguna razón, mucho tiempo sentado, se ocluye o disminuye el flujo de una arteria. En vez de volver al flujo normal, esto dice, oye, ahí nos quedamos sin oxígeno, hay que ir a salvar ese tejido. ¿Qué hace? Aumenta el flujo en el desbloqueo de manera temporal para compensar todo lo que no se ejecutó como tarea aquí. Entonces, la hiperemia activa es propia del metabolismo muscular, ejemplo, de acuerdo a lo que quiere cada tejido. Y la hiperemia reactiva se utiliza como ejemplo la obstrucción parcial, que cuando se vuelve a abrir la autopista, pasan todos los carros. Accidente de tránsito, cerramos el flujo. Chuta, y se me quedaron atorados ahí 100 carros. ¿Qué va a pasar cuando abra la autopista? Voy a incrementar el flujo disparadamente. Esto es en el desbloqueo de la hiperemia reactiva. Entonces, estos son los mecanismos, este es el primer mecanismo para controlar el flujo. La autorregulación basada en la hiperemia activa y relacionada a la hiperemia reactiva. Teorías para explicar este control local del flujo. Dos hipótesis. Una muscular y otra metabólica. Cuando decimos hipótesis es que no se puede demostrar contundentemente y los experimentos nos llevan a suponer la mejor explicación. Entonces, para el control local del flujo tenemos hipótesis miógena e hipótesis metabólica. Veamos cómo funcionaría la hipótesis miógena de la autorregulación. Dice, si el músculo liso se estira, yo le mandaría demasiada sangre a ese tejido. ¿Qué debo hacer? Contraerme para defender la cantidad de sangre que vaya. Ejemplo, sube la presión arterial, la arteriola se estira. ¿Cómo defiendo? Cerrando la arteriola. Pero cerrando, ¿qué garantizo? No le estoy cerrando el flujo. Al disminuir la resistencia, estoy garantizando presión. No se olvide que el flujo depende de resistencia y presión. Al revés, baja la presión arterial, la arteriola se relaja. ¿Cómo responde? Con vasodilatación. Y esto es importante porque viene un cálculo matemático. Otra vez, la ley del cilindro de Laplace. ¿Qué es lo que pasaría si yo no puedo jugar con estas fuerzas de apertura y cierre? La pared estallaría. Entonces, ¿qué dice Laplace? La ley del cilindro dice, la tensión de la pared, la T, la tensión de la estructura, la tensión de la tubería, pues llama la ley del cilindro, dice que si aumenta la presión, va a sufrir la pared. ¿Cómo defiendo de que esta presión no me desarregle la pared? Modificando el radio. Entonces, yo juego con presión y radio, es decir, alfa 1, beta 2, para que la presión no se transmita hacia afuera, sino hacia adelante. La explicación segunda es la metabólica. ¿Qué es la explicación metabólica? Facilito. El aporte de energía debe ser igual al consumo de oxígeno requerido por el tejido. ¿Y este consumo cómo se refleja? Si yo hago una fiesta en ese tejido, ¿cuál es el problema al siguiente día de la fiesta? La basura. ¿Qué basura tiene el tejido que recibió energía? CO2, hidrógeno, potasio, lactato y adenosina. La hipótesis metabólica dice, el acúmulo de la basura es la que le hace al propio tejido pedir más aporte de sangre para limpiar esa basura. Entonces, cuando yo estoy analizando, debo pensar, combustible,
y basura. Si yo aumento el flujo de las arteriolas, aumento el flujo capilar y resuelvo la necesidad de energía. Pero entonces cada tejido tiene un mecanismo en base a su autorregulación para determinar cómo trabaja. Y esto es lo que se analiza en cada circulación especial. Nosotros hoy estamos viendo el inicio de las reglas de la circulación especial. Luego vamos a ver cada una. El corazón, ¿cómo trabaja? Cuando bajó el combustible y cuando se libera la basura adenosina. El cerebro, ¿cómo trabaja? Cuando se acumuló de basura CO2 e hidrogenio. El músculo, ¿cómo trabaja? Pide sangre cuando se llena de lactato, potasio o adenosina, es decir, la basura. La piel es alfa, beta para regular temperatura. El pulmón trabaja al contrario del resto de tejidos. Ya eso toca en el segundo semestre. Aquí, si no hay oxígeno en el alveolo, cierro el aporte. ¿Para qué? Para que la sangre vaya a un alveolo que sí tenga oxígeno. Y el renal trabaja, eso también toca en el segundo semestre, con un efecto que se llama retroalimentación túbulo-glomerular. Dice, te estás filtrando mucho líquido, frena la cantidad de líquido que me estás mandando, si no nos vamos a deshidratar. Entonces, en la hipótesis metabólica, el ejercicio dice, yo trabajo, gasto el combustible y ¿qué hice? Basura. ¿Y cuál es la basura? El estímulo para que se vasodilate. Entonces, aquí es, más basura, requiero más energía. Más basura, requiero más energía. El corazón, ¿cuál es el estímulo para abrir la necesidad? Se tapa esta arteria, se está infartando esta área del corazón. Estamos teniendo baja de oxígeno. Se disminuye el ATP y se libera adenosina. ¿Qué hace la adenosina? Aumenta el flujo sanguíneo y trata de recuperar lo que aquí está disminuyendo. Es un intento de evitar que te infartes. Es temporal, pero es un mecanismo de defensa. La hipótesis metabólica también dice que yo tengo que, de acuerdo a la necesidad de energía y para eliminar la basura, limpiar, diluir estos metabolitos vasodilatadores. Cuando yo tengo estos metabolitos vasodilatadores ya limpiados, ¿qué tiene? ¿Cómo termina el fenómeno? Cerrando el aporte y regresando a ver los otros tejidos para ver si necesitan ayuda. El mecanismo segundo para controlar el flujo, habíamos dicho que el primero es el local, el segundo es el nervioso y hormonal, el extrínseco. El primero era dentro del tejido intrínseco, este es extrínseco. ¿Cuál es el extrínseco neural? El simpático. Abro o cierro los capilares, abro o cierro arterias, abro o cierro venas, alfa 1, beta 2. No se olvide, el parasimpático no tiene lugar en este efecto. Y otra vez nos acordamos, ¿quién tiene inervación simpática prioritariamente? La piel alfa 1, los músculos sanguíneos, los músculos esqueléticos beta 2. El simpático influye poco en el corazón, pulmones y cerebro, donde, como vemos, la necesidad de combustible o basura es la que regula el flujo. Eso es lo neural. Ahora vamos a lo hormonal. La calicreína es una sustancia vinculada a los péptidos endógenos y termina como origen a la bradicinina. ¿Qué hace la bradicinina? Hormona, sustancia que vasodilata y aumenta el flujo de un tejido. Tenemos ahora una sustancia que dilata la arteriola pero cierra las vénulas. Se libera en alergias, se libera por los mastocitos. Su efecto neto es la filtración del capilar y llenarle de líquido a los tejidos.
Es una sustancia más de enfermedad. ¿Quién con los datos que le doy me dice el nombre de la sustancia? Dice, dilata arteriolas, constriñe venas. Es de alergia, se libera por los mastocitos. Cuando se libera la alergia, llena de líquido el tejido, le hincha el tejido. ¿Quién me dice qué sustancia es? ¿Histidina? ¿Cuál? ¿Histidina? La histidina se convierte en histamina. Histamina. La sustancia de la alergia es la histamina, que influye sobre el flujo de los tejidos. La serotonina se libera como en trauma o lesión del vaso sanguíneo, trabaja mucho en el sistema nervioso, es el neurotransmisor del sistema nervioso entérico, aparato digestivo en el siguiente semestre, y interviene en la fisiopatología de la migraña. No se olvide, la serotonina es de este nombre químico, 5-hidroxitriptamina. Los receptores se llaman 5-HT. Las prostaglandinas se liberan del ácido araquidónico. Las prostaglandinas son los protagonistas de la inflamación y de otras funciones. Para influir sobre la circulación tenemos a la prostaglandina E, que es vasodilatadora, y a la prostaglandina F, que es vasoconstrictora. La prostaciclina es la I2, también vasodilatadora, y otro producto de la cascada del ácido araquidónico relacionado a las prostaglandinas, el tromboxano A2, es vasoconstrictor. Entonces, las prostaglandinas también influyen en la cantidad de líquido que les va a los tejidos. El péptido natriurético, el que acabamos de ver, el que se libera por la distensión auricular para sacar el exceso de líquido. El péptido natriurético es vasodilatador, influye en los tejidos. Y hasta ahí nos vamos a quedar en esta clase. Estamos viendo o vimos las reglas de las circulaciones especiales. Preguntas. Solo déjenme tomarles lista porque veo que no están todos. Ayer me preguntaban si iba a haber clases, sí, no había por qué hacer la clase.